Bueno, la duda de todos era con respecto a, a este punto, al 3 y al 11 un poco. Y hay uno que creo que es similar a este, pero este es demostrar que no se cumple, o sea, que no es esto. Entonces, bueno, eh, empecemos con el 3. No voy a hacer los otros, sino voy a explicar cómo se hacen, pero el que voy a hacer como tal es el 3, ¿listo? Eh, bueno, entonces lo primero es qué significa eso que está escrito ahí. Partimos de que f es una función en una variable, fíjense que es r, ¿sí? Y es cóncava, ¿no? Hagamos el caso en que es cóncava. Entonces, lo que nos daría es que una función en varias variables, cuyo dominio sean varias variables, pero que al final la función solo dependa de esta variable x1, también es cóncava. Este caso nosotros ya lo vimos, pues vimos un caso particular de eso. Entonces les voy a mostrar a ver si recuerdo. Nosotros lo que hicimos fue mirar esta función y miramos qué pasaba con esta otra. ¿Sí? Si se fijan es casi lo mismo. Bueno, es lo mismo, es un caso particular lo que estamos diciendo. Tenemos una función, bueno, en este caso esta sería, tenemos una función de una variable y lo que hacemos es mirar qué pasa con la función en, en varias variables, ¿sí? Pero la misma función que depende de una sola variable. Entonces, aunque su dominio son vectores de varias variables. Entonces, eso es lo que nos dice el punto, si se fijan. Eh, el punto nos dice que tenemos una función en una variable y tenemos una función en varias variables que es igual a esa función en una sola variable. Es decir, esta función en varias variables, las demás variables ahí se representan como constantes iguales a cero, puede ser. ¿Sí? Entonces toca probar que si esta función es cóncava, entonces esta función también es cóncava. ¿Sí? Eso es lo que toca demostrar, ¿vale? Entonces vamos a hacer esa demostración, ¿listo? Entonces, bueno, no sé si recuerdan que con esta hicimos eso, demostramos que esta era convexa y esta también era convexa. Pero bueno, ahora vamos a hacerlo en un caso general. Entonces, partamos de que tenemos fx1, que es cóncava. Entonces, ¿qué significa que sea cóncava? Significa que f, bueno, aquí. Tomemos un x1, y1 pertenecientes a los reales, es decir, al dominio de la función. Entonces, si si f es cóncava, entonces f de x1 más f de lambda x1 más 1 menos lambda y1 tiene que ser mayor o igual que lambda f de x1 más 1 menos lambda eh, f de y. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí lo que hemos hecho? Simplemente aplicamos la definición de que f es cóncavo.
Ahora, vamos a escribir algunas cosas aquí. Dejar esto aquí. Vamos a dejar esto aquí. Ahí. Y vamos a dejar esto aquí. ¿Listo? Ya vamos a usar eso. Entonces, lo que nos dicen es que g de x1, x2, xn es igual a f de x1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto, si tomamos un vector que sea x1, x2, hasta xn, y otro vector. Profe, qué pena interrumpirlo, pero creo que se congeló la pantalla. O sea, Sí, no, sí, no sí. estamos viendo nada de lo que está haciendo, profe, qué pena. Ya, ya trato de arreglarlo. Gracias. Listo, gracias, profe. Creo que ya. Sí, profe, creo que sí, ya, ya. Muchísimas gracias, profe. Vale. No, pues fue cosa del internet. Tampoco hice algo para arreglarlo. Gracias por avisarme. Si vuelve a pasar, por favor, me avisan porque de pronto no me doy cuenta. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es eh, que tenemos esto, ¿no? Tenemos esto y tenemos esto. Entonces eso es lo que tenemos acá. Esto y esto. ¿Sí? Estamos tratando a ver a qué es igual eso, teniendo en cuenta que G está definida de esta manera. G es igual, que depende de varias variables, es igual a la función que depende de una sola variable. ¿Sí? Sí. Entonces, si G es igual a esto, entonces esto tiene que ser igual a G de lambda. Bueno, entonces aquí está mencionando que tomemos dos vectores en Rn. Entonces, si F es esto, entonces G tiene que ser igual a lambda x1 más 1 menos lambda y1, así sucesivamente hasta lambda xn más 1 menos lambda y n. ¿Sí? ¿Claro eso? ¿Claro porque esto es igual a esto? Muchachos, ¿alguien tiene una duda de por qué esto es igual a esto? Bueno, fíjense que lo que estamos diciendo aquí es que la primera variable de g es la misma variable de f. ¿Cuál es la variable en este caso? La variable es todo esto, en f. Entonces la primera variable en g va a ser eso mismo. ¿Sí? Y las otras variables, pues x2, xn, pues van a ser lo que sigue ahí después. Pero a nosotros lo que nos interesa es la primera. ¿Ahora sí fue más claro?
Listo. Bueno, entonces miramos lo mismo para las otras. Entonces, esto es igual a lambda de P de x1 hasta xn, y esto es igual a 1 menos lambda de G de Y1 hasta Y. ¿Cierto? Ah, se volvió a trabar. Esperen un momento. Bueno, me parece que ya sirvió de nuevo. ¿Listo? Entonces, claro, porque clara esas tres igualdades, esta y esta, digo, no me entiendes. Esta y esta. La última es lo mismo. Solo que ahora no estamos hablando no estamos, la variable no es y, sino, sí, no es x, sino c, y1, y1, ¿sí? O sea, estamos evaluando las funciones en este vector, no en este, ¿sí? Es la diferencia. ¿Sí? Entonces, eh, entonces ahora, ¿qué pasa? Que si tenemos que esto es igual a esto, que esto es igual a esto, es igual a esto, podemos reemplazarlo acá, ¿sí? Claro, perdón, es que no sé, no está más- bueno, entonces voy a enumerar las cosas para que sea más claro. Si tenemos la igualdad 1, la igualdad 2 y la igualdad 3, las podemos reemplazar aquí la 1, aquí la 2 y aquí la 3. ¿Sí? Con los números fue claro, es más claro, ¿no? Listo. Entonces, si hacemos eso, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Va a quedar esto es mayor o igual a esto, más esto. ¿Sí? Eso fue lo que hice. Simplemente reemplazar en esta desigualdad las tres igualdades que ya hay. ¿Y eso que nos dice sobre G? ¿Qué dice esto sobre G? Esta expresión ahí que tenemos, ¿qué dice sobre G? Exactamente, que G es cóncavo. ¿Qué es lo que queríamos probar? Eso es lo que estamos tratando de demostrar. Lo que estamos tratando de demostrar es que G también
Entonces ahí ya quedaría demostrado. Se está cortando la audio. La primera igualdad. Esta de acá, esta desigualdad de aquí, si es la que pregunta Manuel, esa sale de que F es cóncavo. Sabemos que F es cóncavo. Ah, la número uno, vale. La número uno es por la definición de G y F. G es, G es una función que depende de varias variables, pero que es igual a F dependiendo de una sola variable. ¿Listo? Entonces, si depende de x1, de x2, pero al final es igual a F que solo depende de x1. O sea, G es igual a lo que dependa F acá. En este caso, F es lo que depende de F es esto. Entonces, G depende acá. G depende de esto, ¿listo? Está acá, y de las otras variables, pero pues las otras variables, pues al final no van a importar. Lo que nos importa es que F es igual a eh, de esta manera, ¿sí? No, la imagen es la misma, solo que más variables. Por ejemplo, si tenemos F de Q igual a X al cuadrado, y tenemos F de X igual a X1 al cuadrado, entonces si le damos valores a X1, es igual a 1, y X1 es igual a 1. Entonces fíjate que siempre que X1 sea la misma, la imagen va a ser la misma, ¿sí? Entonces por eso es que podemos decir que la imagen de esto es la misma imagen de esto. Ahora sí fue más claro. Sí, vale. Entonces así se demuestra esto. Pueden hacerlo ustedes para convexa, aquí el sentido de la desigualdad. O pueden hacerlo para cuasi cóncavo, cuasi convexa, es más o menos la misma demostración. ¿Cuál es la diferencia? O sea, pues, es importante notar este caso. Entre que eh, si pasa esto, entonces F no es ni cuasi cóncava estricta ni cuasi convexa estricta. Fíjense que cambiaron la otra era F es la que la variable, no importa, con esa que, eso no importa. Lo importante es que lo que están diciendo es que si es una variable que depende de una sola función o que no depende de todas variables, más bien, es una función que no depende de todas las variables, entonces nunca va a ser ni cuasi cóncava Profe, ni cuasi convexa. profe, Y de hecho no va a ser ni cóncava ni convexa. Vale, voy a intentar mejorar eso. ¿Vale? Voy a salir un momento a ver si mejora la calidad. ¿Ya me escuchan mejor? Listo. Entonces lo que les estaba diciendo es que el caso interesante es esto. Muestre que si, bueno, aquí si fuera acá al revés, no importa.
Lo importante es que una función que dependa de varias variables, o sea, que esté una función en varias variables, pero que dependa de no todas sus variables, nunca va a ser estricta, ¿sí? Ni cóncava estricta, ni convexa estricta, ni cuasi cóncava estricta, ni cuasi convexa estricta. ¿Por qué pasa eso, muchachos? ¿A alguien se le ocurre? Es más o menos lo que dice Carlos. Es porque si, digamos, yo tomo, para este caso, por ejemplo, si yo tomo dos puntos distintos, aquí van a tener la misma imagen. Fíjense que el punto, la imagen del punto, eh, vamos a esto acá. La imagen del punto G igual a de 1,0,0 es igual a la imagen de G de 1,1,100, por ejemplo. ¿Y eso qué significa? Que si hago la combinación convexa de estos elementos, aunque los puntos son distintos, la combinación convexa va a ser la misma, va a ser el mismo punto. Entonces, no va a ser mayor estricta nunca que la combinación convexa porque va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso nunca va a ser estricta, porque la desigualdad que aquí tendría que ser estricta, no sería estricta, sería una igualdad para dos puntos distintos. Ah, perdón. Eh, lo que les estaba diciendo es que si yo tomo dos puntos distintos, si yo tomo dos puntos distintos, digamos este punto 1,0,0 y este punto 1,1,100, la imagen es la misma, es uno. Entonces, si yo hallo la combinación convexa de estos dos, ¿cuál va a ser la combinación convexa de los puntos? La combinación de los puntos va a ser lambda uno más uno menos lambda uno. Entonces, el primer elemento de la combinación convexa va a ser uno y el resto no importan porque va a ser lambda por uno y uno menos lambda por 100 y así. Pero eso no importa porque la imagen solo depende del primero y la imagen va a ser la misma. Entonces, la combinación convexa de las imágenes va a ser igual que la imagen de las combinaciones convexas. Es decir, vamos a tener que se satisface esto, pero con igualdad, no con desigualdad. Y si eso pasa, pues lo que vamos a tener es que la función nunca va a ser estricta, ¿sí? Claro, porque nunca va a ser estricta. Siempre vamos a poder encontrar puntos que sean igual, que tengan la misma imagen y su combinación convexa también tenga la misma imagen a pesar de que los puntos sean distintos, ¿vale? Listo. Entonces, espero que con eso quede más clara la duda que varios tenían de la tarea. Y bueno, ahora sí ya se nos fue harto rato. Entonces comencemos con el tema de la clase de hoy. ¿Vale? ¿Alguna pregunta antes de avanzar? Listo. Entonces, la clase anterior nos quedamos en las condiciones necesarias, ¿no? Digo, la condición
La condición necesaria y la definición de punto crítico. Entonces ahora miremos la condición suficiente. La condición suficiente nos dice que si A, bueno, tenemos una función de Rn en R, de un subconjunto de Rn en R, y tenemos un punto X asterisco, y F es diferenciable en X asterisco, y, bueno, aquí falta, aquí, y tenemos que el vector gradiente en ese, bueno, aquí hay un pequeño error de digitación, aquí no es P, sino X asterisco, lo que está aquí dentro de los paréntesis. Aquí es f de x asterisco, es decir, ese es el punto crítico, ¿sí? Tenemos que f del punto crítico es igual a 0. Entonces, si la hessiana evaluada en ese punto es definida positiva, entonces ese punto es un mínimo. Y si es definida negativa, entonces ese punto es un máximo. ¿Listo? Y si es indefinida, entonces sabemos con certeza que el punto es un punto de silla. ¿Vale? ¿Clara esa condición? Ya vamos a hacer ejemplos, pero digamos el concepto es claro. Bueno, lo único que hay que tener en cuenta aquí es que no es P sino X asterisco, ¿sí? Esa es la única. Entonces, lo que estamos diciendo es que si el vector gradiente evaluado en X asterisco es igual a un vector 0, y que si la hessiana evaluada en ese punto X asterisco es definida positiva, entonces F alcanza un mínimo. Si es definida negativa, entonces alcanza un máximo local en dicho punto. ¿Listo? Vale. Entonces, eso ¿por qué nos sirve? ¿Por qué nos ayuda? Lo que nos está diciendo esto es que, bueno, miren, aquí debería ir un 2. Perdón por esos errores. Lo que nos está diciendo eso es entonces que es una condición suficiente. Es decir, si pasa esto, entonces tenemos que si es positiva es un mínimo y que si es negativa es un máximo. Pero pueden haber casos donde no se cumpla esto, pero aún así tengamos un máximo o un mínimo. ¿Y qué casos son esos? Los casos serían estos. Ay, perdón, creo que no los puse. El caso sería cuando es semidefinida. Fíjense que aquí pusimos definida. Pero no sabemos qué pasa si es semidefinida. Si es semidefinida pueden pasar cualquiera de las tres cosas. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. ¿Listo? Tomemos la función, por ejemplo, x al cubo. Por ejemplo, esa función. Mm, Listo. Tenemos la función x al cubo, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos, cuál es el punto crítico de esa función? Es el punto crítico, es el punto 0,0. Fíjense que depende de dos variables, ¿no? Entonces el punto crítico es 0,0, porque en ese la derivada que es 3x al cuadrado y la derivada con respecto a y que es 0, vale 0, ¿cierto? Entonces ahora hallemos la matriz hessiana.
¿Cuál es la hessiana de esa función? La segunda derivada. La primera derivada es 3x al cuadrado, la segunda derivada es 6x. 0, 0, 0, ¿cierto? Esa matriz, ¿cómo es? Semidefinida que, bueno, evaluada en el punto 0, 0, o sea, evaluada en 0. Esa matriz, ¿qué tipo de definición tiene esa forma cuadrática? O la forma cuadrática asociada a esa matriz. Correcto, es semidefinida positiva y también es semidefinida negativa, si se fijan, ¿cierto? Entonces, como es semidefinida, pues no sabemos eh, cómo se comporta. Eh, si, pues sí sabemos cómo es, qué tipo de punto de máximo es este, por, por lo que conocemos de x al cubo. ¿Qué tipo de punto es? ¿Un máximo o un mínimo? O un punto de silla. Listo. Sabemos que es un punto de silla, ¿cierto? Entonces, por eso ahí ese criterio pues no nos está diciendo, o sea, podríamos decir que el criterio dice que si es semidefinida es un punto de silla. Pero ahora, ¿qué pasa si miramos es esta función? Sí, un punto de silla es un punto de inflexión, pero en varias variables. ¿Listo? Ahora, si tomamos esta función y hacemos el mismo proceso, vamos a tener que la hessiana evaluada en el punto crítico, que también es 0, 0, va a ser también 0, 0, 0, 0. ¿Cierto? ¿Esto es claro para todos? ¿Por qué surge esto? Listo. Pero en este caso, ¿qué sería ese punto? ¿Qué es el punto 0, 0 en esta función? Correcto, es su mínimo, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasa si tenemos esta otra? Esto es lo mismo, ¿no? Fíjense que la hessiana de esta función es esta misma. En este caso es un máximo, ¿cierto? Eh, Vamos a graficar estas funciones para que les quede claro. Tenemos aquí, entonces x a la 4 sería algo así, menos x a la 4 sería algo así, y x al cubo sería algo así. Todas tienen aquí su punto crítico. Para una es un mínimo, para otra es un máximo y para otra es un punto de inflexión. Pero la matriz es semidefinida para las tres. Entonces, lo que nos dice eso es que si la matriz es semidefinida, el criterio no nos va a decir cómo se están comportando. Algunas va a ser máximo, otras va a ser un mínimo, otras va a ser un punto de silla. Entonces, no nos sirve que la matriz sea semidefinida. Solo nos sirve que sea definida, positiva o negativa o indefinida. Si es indefinida, sabemos que es un punto de silla también. ¿Listo? Claro, porque es una condición suficiente, dado esto que acabo de estos ejemplos. Listo. Entonces, continuamos. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos de esto. Entonces, por ejemplo, esta función.
Entonces, por favor, encuentren y clasifiquen los puntos críticos eh, de esta función, dado pues el teorema que acabamos de ver, ¿vale? Les doy 5 minutos.
Listo. Bueno, el vector gradiente que dice Luis Miguel es correcto. A todos les dio igual el vector gradiente. Listo. Entonces voy a escribirlo y a pasar a hacer la gestión. ¿Vale? Entonces, f de x, prima de x es 2x menos 1. Si igualamos esto a 0, entonces sería igual que x igual a 1 medio. Y f de y es igual a 8x más 8y, perdón. 8y más 2, que sería y igual a menos un cuarto, ¿cierto? Entonces ahora hallamos la gestión y la evaluamos en esos puntos. Entonces la gestión, ¿cómo sería? Sería la segunda derivada. Entonces si la primera derivada era esto, la segunda derivada sería, para este caso sería 2, para este caso sería 8. Y si se fijan, no hay ninguna variable que, o sea, esta f de x no depende de y ni f de y de x, entonces las mixtas van a ser cero. Entonces, la gaussiana va a ser igual, evaluada en el punto, uy, perdón, el punto era 1 medio, coma menos un cuarto, va a ser igual a 2,008, ¿cierto? Listo. Y esa matriz sí, ¿qué definición tiene? Correcto, es definida positiva. Y si es definida positiva, entonces ese punto, ¿de qué tipo es? Correcto. Entonces ese sería un mínimo local. ¿Listo? Hagamos otro ejemplo. Tomemos exacto, sí, sí, sí. X asterisco no se les olviden que es un vector que depende o sea, es un vector que pertenece al dominio, ¿sí? X asterisco pertenece a. Entonces, si A está es un subconjunto de Rn, entonces X asterisco es un vector de Rn variables. Los casos que estamos mirando sería de 2, ¿sí? Vale. Entonces, miremos este ejemplo. Eh, el vector gradiente, perdón, aquí falta. Entonces, el vector gradiente, ¿cuál sería? Sería, en este caso, 1/x más y menos x menos y, digo menos 1, lo que sería igual a 1 menos x menos y sobre x más y, ¿cierto?
y f de y sería lo mismo. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que esto va a ser cero solo cuando x más y sea igual a 1, ¿cierto? Entonces el vector gradiente podemos dejarlo en términos de una sola variable y quedaría de esta manera. ¿Claro ese vector gradiente? Que me vuelva. ¿Claro el vector gradiente? Bueno, para que sea igual a cero. Entonces ya vimos que esa función tiene infinitos, infinitos puntos críticos que cumplen esta condición. Todos los puntos que cumplen esta condición son puntos críticos y esta condición es equivalente a esta otra, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si podemos determinar cómo son esos puntos críticos con la hessiana. Entonces, si sacamos la segunda derivada de esa función, tenemos que la segunda derivada va a ser, bueno, recordemos cuál era f de x, era igual a 1 menos x menos y por x más y a la menos 1, ¿cierto? Esto es equivalente a lo que tenemos arriba. Entonces, si sacamos la segunda derivada, eso es una regla del producto. Entonces, vamos a tener que va a ser la derivada de este por este sin derivar. Entonces, sería la derivada de este es menos x. Entonces, simplemente sería menos x más y menos 1 más la derivada de este por este sin derivar. Entonces, sería 1 menos x menos y. Y la derivada es, la interna es 1. Entonces, sería simplemente x más y a la menos 2, ¿cierto? Eh, si simplificamos un poquito esa expresión, lo que vamos a tener es, ¿sí? ¿Claro esto? ¿Esta parte?
Entonces, sí, esto sería igual a, listo. Fíjense que para y va a ser lo mismo, el resultado va a ser la misma, pues esto es igual a f de y de y, y también es igual a f de xy, ¿cierto? ¿Sí? Uy, creo que no están viendo, ¿o sí? No. Ahí, claro para todos porque eso es igual para todos las variables. Fíjense que la derivada, como la derivada es la misma, si derivamos después con respecto a una o con respecto a otra, pues nos va a dar lo mismo. Entonces lo que tenemos es que evaluando esto en el punto crítico, si fíjense que el punto crítico era este, bueno, los puntos críticos eran estos, más bien. Entonces vamos a evaluar, sería, evaluemos aquí, uno menos dos x menos dos y, donde y es 1 menos x, entonces sería simplemente, se fijan que eso nos daría simplemente menos 2 menos uno sobre x más y al cuadrado. ¿Cierto? Uy, no están bien, qué pena. Nos daría esto. ¿Y esa forma cuadrática cómo es? Semidefinida negativa, no definida. Entonces, ¿qué podemos decir de ese punto crítico? Exactamente. No podríamos saber si ese es un máximo o un mínimo, pues usando ese teorema. ¿Listo? Vale. Entonces, continuemos. Este teorema es muy, muy importante porque les puede servir para simplificar muchos problemas que hayan, que parezcan muy difíciles, y este teorema realmente los hace mucho más sencillos. Entonces, el teorema nos dice que si tenemos una función de ANRN y otra función, bueno, un subconjunto de ARN, y una función que va de A en R, y otro subconjunto B de R, y la otra función que va de B en R. ¿Esto qué significa? ¿Qué nos dice eso sobre G? ¿Esto qué nos dice sobre G?
No, que el lineal no. Es lo que nos dice Sara. Que es una función en una sola variable. Entonces, vamos a lo que nos dice este teorema es que si x asterisco que pertenece a, si en ese punto f alcanza un máximo o un mínimo o un punto en silla y g es creciente, entonces aquí x asterisco es un máximo local, un mínimo local o un punto de silla en esta otra función. ¿Sí? ¿Claro lo que quiere decir el teorema? Sí, lo que dice el teorema en sí es bastante sencillo. Por ejemplo, nosotros ya hallamos el mínimo de esta función, ¿no? Que es este punto, el punto cero, el punto un medio menos un cuarto. Entonces, si ustedes le preguntaran cuál es el mínimo de esta función, de esta otra función. Ay, perdón, no están viendo. Sí, disculpen. Lo que les está diciendo es que hallamos el mínimo de esta. ¿Se acuerdan? Lo hallamos ahorita. Entonces, ustedes ya podrían decirme dónde se encuentra el punto mínimo de esta función, ¿cierto? ¿Cuál sería el mínimo de esa función? Sería el mismo punto, exactamente. Lo pueden comprobar haciendo derivadas, pues que es un proceso bastante más largo, o pues pueden simplemente utilizar ese teorema. ¿Listo? Voy a hacer la demostración del teorema, ¿vale? Entonces, tenemos la función f, ¿no? Y ahora, digamos que en tenemos el punto de x asterisco donde f alcanza un máximo. ¿Eso qué significa? Que f de x asterisco es mayor o igual que f de x para cualquier x. ¿Cierto? ¿Claro eso? Muchachos, ¿claro ahí? Bueno, vamos a repasar. Lo que estamos diciendo es que tenemos una función y un punto en ella y decimos que ese punto es un máximo. ¿Qué significa que sea un máximo? Recordemos qué significa que sea un máximo. Ya sea local o global. Supongamos para este caso que es global. ¿Qué significa que es un máximo global? Decimos que f alcanza su máximo global si f de x asterisco es mayor o igual que f de x para todo x que pertenece a A. Entonces simplemente estamos aplicando esta definición, si se fijan. ¿Cierto? Entonces, como x asterisco es un máximo, se cumple esto. ¿Y qué pasa si le aplicamos g a esta transformación? ¿Qué pasaría si aplicamos g de esa manera? ¿Cómo sería la desigualdad que está aquí entre los dos?
¿Y qué garantiza que se mantiene esa desigualdad? ¿Qué es lo que nos está garantizando eso? Exacto. Como G es creciente, esta desigualdad se mantiene. ¿Y eso qué significa? Que G de f de x asterisco es mayor o igual que G de f de x para todo x. Lo que significa que x asterisco es un máximo de G de f de x. Y así ya quedaría demostrado, ¿vale? Obviamente todo eso tocaría escribirlo. ¿Listo? Ya ese teorema es bastante sencillo. De hecho, ahí podrían deducir otro teorema. ¿Qué pasaría si G es decreciente? Y entonces el máximo se convertiría en un mínimo, ¿exacto? ¿Cierto? Digo, si G es un mínimo, entonces la desigualdad, si G es una transformación decreciente, entonces la desigualdad se cambiaría y se convertiría, pasaría de ser un máximo a ser un mínimo. ¿Listo? Entonces, por favor, hallen el, los puntos críticos y clasifíquenlos para esta función. ¿Listo? ¿Ya los hallaron y clasificaron?
Muchachos, vale. ¿Aún no los tiene? Bueno, pues me parece que se están demorando mucho porque el problema no es complicado. Aplicando el teorema que acabamos de ver, lo que sabemos es que si tomamos otra función, digamos h, igual a esta función, ¿sí? Si tomamos esta otra función, si hallamos los máximos de esta función, pues vamos a hallar los de esto, porque la raíz cuadrada es una transformación creciente. Entonces hallemos los máximos, bueno, los puntos críticos de esto. No sabemos si son máximos o mínimos. Entonces si derivamos, igualamos a cero. Entonces la derivada con respecto a x sería 2x más 2y más 2x, lo que es igual a cero, lo que nos daría que 4x tiene que ser igual a menos 2y, y de h de y tendríamos que es igual a 2x más 2y, uy, más 2y. Si reemplazamos esto acá, lo que tendríamos es que eh, esto sería igual a 2x menos 4x. Bueno, dejémoslo como estaba antes y escribámoslo aquí. Igual a 2x menos 4x, ¿cierto? Quitándole este menos y poniéndolo acá, pues ya tenemos eso. Igual a 0, y la única manera de que esto pase es que x sea igual a 0. Si x igual a 0, y si x es igual a 0, pues y tiene que ser también igual a 0. Entonces ese sería el punto crítico. ¿Sí? Claro para todos el punto crítico. Lo estaban haciendo sin aplicar el teorema, es decir, haciendo la derivada de esto. Eso, primero esa pregunta. ¿Estaban haciendo esa derivada? Pues sí, ahí está el error, ¿no? Y por eso es que se demoraron tanto. Si acabamos de ver ese teorema, pues traten de aplicarlo, porque en serio ese teorema es muy, muy útil porque
pueden cambiar este problema por este que es mucho más sencillo, ¿sí? Y hacer esta derivada es mucho más demorado que hacer esta otra, ¿cierto? Bueno, entonces ahora hallamos la hessiana para clasificar el punto. La hessiana sería, si diríamos x con respecto a x sería 4, y si derivamos con respecto a, que sería 2, 2, 2, ¿cierto? A todos le da la hessiana de esta manera. Listo. Entonces ya tenemos la hessiana, la evaluamos en los puntos. Si evaluamos esto en el punto 0, 0, pues nos da lo mismo. Fíjense porque no depende de x y y. Y esa matriz es, ¿cómo? Definida positiva. Por tanto, ese punto es un mínimo, y por tanto, esta función de aquí tiene un mínimo en el punto 0, 0. ¿Vale? Y pues no toca derivar f sino h. ¿Vale? Entonces esa es la idea de usar ese teorema. Por ejemplo, ese teorema que nos dice en cómo están relacionados f, x, y igual a y, ¿qué nos dice ese teorema sobre estas dos funciones? No, no necesariamente. Lo que nos está diciendo es que un problema de función Cobb-Douglas tiene los mismos puntos críticos que este tipo de funciones. ¿Sí? Entonces pueden resolver una Cobb-Douglas o esto y van a obtener los mismos puntos críticos. ¿Por qué? Porque fíjense que, llamemos la h. Fíjense que h es igual al logaritmo natural de f, porque el logaritmo natural de f es logaritmo natural de x a la alfa, y a la 1 menos alfa, y esto es igual a, usando las propiedades, logaritmo natural de x a la alfa, más logaritmo natural de y a la 1 menos alfa, y usando nuevamente propiedades, esto es igual a alfa logaritmo natural de x, más 1 menos alfa logaritmo natural de y. Ay, a ver en esa última parte. ¿Listo? Claro para todos porque ese es el mismo, o sea, solucionar ambos problemas es equivalente. Bueno, si es un problema de maximización, no de minimización. Listo. Entonces, hagamos un ejemplo más, ¿listo? Si tomamos este f de x, y decimos que la función es a la menos x por x más y. Por favor, encuentren y clasifiquen. Ah, perdón.
Por favor, encuentren y clasifiquen esos puntos, los puntos críticos de esa función. Correcto. Lo que dice Diego, no. Sí, Diego y también Cristian, es correcto. Tendría un máximo en el punto 00. Listo. Miremos eso en Wolfram. Entonces, no sé si sepan maximizar en Wolfram, se hace así. Y escriben aquí lo que quieren maximizar. Por ejemplo, para este caso, elevado a la x, a la menos x al cuadrado, menos y al cuadrado. Fíjense que es la misma función, ¿no? O sea, simplemente multipliqué el x. Mientras tanto, aquí voy viendo otro Wolfram. Entonces, fíjense cómo es la función, ¿sí? Y tiene un máximo en ese punto, ¿cierto? Entonces, miremos qué pasa con esta función, que me imagino que es la que usaron para hallar esos máximos y clasificarlos, no la otra. Entonces, si se fijan, la función sigue teniendo un máximo en el mismo punto. Y aunque aquí la forma se ve bastante distinta, no es así. O sea, esta función crece cuando esta también crezca y crecen prácticamente no de la misma manera, pero sí
en los mismos momentos, digamos. Entonces, por eso, como la transformación es creciente, es que tienen el máximo en el mismo punto. ¿Listo? Espero que con esta imagen les quede más claro. Eh, Podemos mirar, ¿quieren que miremos también la que habíamos hecho antes? Bueno, listo, vamos a mirar la otra que ya habíamos hecho aquí también. Eh, entonces, la otra que teníamos era x más y elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esta era la que debieron haber maximizado para que el problema les saliera más sencillo. Y bueno, le di maximizar y esa tenía un mínimo, ¿no? No un máximo. Entonces, si le damos minimizar, vemos que tiene un mínimo, ¿cierto? Ahora, si le damos minimizar, pero a la otra función, que es esta misma, pero aquí elevada a la 1/2, vemos que, si se fijan, tiene más o menos el mismo comportamiento, ¿sí? Solo que en una, esta, digamos que reduce ese comportamiento mientras esta lo amplifica. Pero el máximo, bueno, en este caso el mínimo, va a estar en el mismo punto, ¿vale? Que es el punto 0,0 en este caso. ¿Listo? ¿Ya les quedó más claro, digamos, la interpretación de ese teorema? Listo. Bueno, entonces, pues con eso ya terminaríamos el tema de optimización no restringida. Así que miremos un ejemplo más y terminamos la clase por hoy. Y el próximo miércoles empezaríamos con optimización con restricciones de igualdad, ¿vale? Entonces, pues hagamos este ejemplo. No, por no restringida, lo que estamos diciendo es que el dominio es simplemente el que tenemos ahí. O sea, la diferencia entre optimización no restringida y optimización restringida o con restricciones de igualdad es que en esta el dominio es este. Sí, el dominio es un subconjunto de Rn convexo cualquiera. Y en optimización con restricciones de igualdad restringimos ese dominio con unas funciones. ¿Sí? Unas funciones nos restringen ese dominio. ¿Vale? Listo. Entonces, les estaba mostrando acá. Entonces, vamos a hacer la siguiente función. Mejor así.
¿Listo? Esta es sencillita. Entonces, hallen los puntos críticos y clasifíquenlos, ¿vale? Sí, X está a la 4. ¿Cómo así no se puede saber, Diego? Ok, listo. Vamos a ver. Entonces, pues, dado el teorema que vimos, fíjense que aquí estamos aplicando dos transformaciones crecientes, lo cual pues sigue siendo como una sola transformación creciente. Es como si la función, digamos, g fuera eh, y h, y si componemos las dos, pues nos da la función f, ¿cierto? Entonces, ahora sí, prosigamos a hallar el punto crítico. Bueno, los puntos críticos serían, entonces solo resolvemos simplemente los de h, la habíamos mencionado. Entonces daría con respecto, bueno, llamemos la h, ¿no? H igual a x a la 4 y al cuadrado. Entonces h de x es igual a 4x a la 3 y h de y es igual a 2y. Eh, y si, para que esto sea igual a 0, entonces x igual a 0 y y igual a 0, ¿cierto? Ahora, si hallamos la matriz hessiana, pues vamos a ver que la matriz hessiana es
4x al cuadrado, 0, 0 y 2, ¿cierto? Y si la evaluamos en ese punto nos va a dar 0, 0, 0, 2. Y esa matriz es semidefinida positiva, ¿cierto? Ah, 12, sí, sí, tienen razón. 12 x al cuadrado. Pero pues da igual porque, bueno, pues no da igual porque es importante derivar bien, pero lo que sí da igual es que el término aquí cuando evaluemos va a ser 0. Entonces va a ser semidefinida. No porque tenemos que derivar esto con respecto a y. Si derivamos eso con respecto a y nos da 2. Ah, mentiras. Sí, es menos 2y. Tienes razón, perdón. No había visto ese menos 2. Entonces nos da que la matriz es semidefinida negativa. No, 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 porque aquí está el x. Si esto estuviera al cuadrado, si hubiera quedado solo el 12. Pero este x quedó aquí. Y si reemplazamos x por 0, que es evaluarlo en el punto crítico, pues nos da 0. Entonces nos da que la matriz es semidefinida negativa, perdón, no semidefinida positiva, sino semidefinida negativa. Pero eso que nos dice del punto crítico. Es un máximo, un mínimo, un punto de silla. ¿Qué es? No sabemos si es máximo, mínimo o punto de silla. ¿Listo? Entonces es para que vean que este nuevo teorema no arregla los problemas de la condición suficiente, ¿sí? O sea, que podamos mirarlo como transformaciones crecientes no hace que de repente sí vamos a poder encontrar los puntos, vamos a poder clasificar los puntos. Si los podemos clasificar en la función más simple, los podemos clasificar en la función más compleja, pero no es como que aplicando transformaciones crecientes vamos a encontrar más fácil esos puntos o vamos a poder clasificar más fácilmente esos puntos. ¿Listo? Era para que vieran eso con este ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Quedo atento si tienen más preguntas. Eso todavía no lo vamos a hablar, ¿vale? De hecho, en este caso la función no es ni cuasi cóncava ni cuasi convexa. ¿Listo? Entonces, dejemos así por ahora. Y nos vemos el próximo miércoles, porque el lunes es festivo, ¿cierto? ¿El lunes es festivo o me equivoco? Que no estoy seguro. Listo. Entonces nos vemos el miércoles, ¿vale? Cualquier pregunta que tengan, por favor, me escriben. Si alguno necesita una sesión el lunes a esa hora, pues yo igual tengo que levantarme temprano, entonces voy a estar disponible. Entonces me escriben si algo, ¿vale? Y bueno, eso sería todo. Entonces, que descansen, feliz fin de semana y nos vemos el miércoles.